personas que se conectaron. Igualmente agradecerle a Laura y a Samuel, encargados de la revisión del día de hoy, donde hablarán sobre imágenes en urgencias, radiografía de tórax y ecografía, donde revisaremos cómo interpretar estos estudios de forma práctica para la toma de decisiones en el servicio de urgencias. Igualmente agradecerle de antemano a la doctora Catalina Riaño, residente de cuarto año de Medicina de Emergencias de la Universidad del Rosario, la cual nos está acompañando el día de hoy, e igualmente es un gusto que nos acompañe para este tipo de revisiones. Sin más que decir, Laura, Samuel, les doy la palabra. Listo, muchas gracias Santiago, muchas gracias a todos los que se conectaron. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Laura Arevalo y junto con mi compañero Samuel Barrera vamos a exponer esta bonita exposición acerca de radiografía de tórax y ecografía en urgencias. Nuestra tutora académica se llama Catalina Riaño. Le agradecemos mucho por su ayuda durante esta exposición. Entonces, esta va a ser nuestra tabla de contenido. Primero vamos a empezar a hablar un poco acerca de las generalidades, después vamos a hablar un poco de radiografía de tórax, luego vamos a andar en ecografía, por último conclusiones y después las referencias. Entonces, en generalidades, quiero recalcar que esta charla la enfocamos más que todo hacia dolor torácico, ¿listo? Ya que pues hablar de ecografía y radiografía de tórax en urgencias puede ser un tema muy amplio y pues decidimos cómo enfatizar en dolor torácico, ¿listo? Entonces, como tal, en definición, tenemos que el dolor torácico es un síntoma subjetivo caracterizado por malestar localizado tanto en región anterior o posterior del tórax, cuya etiología puede involucrar múltiples estructuras, ya sea el sistema cardiovascular, pulmonar, gastrointestinal, musculoesquelético, neurológico y también psicógeno. Listo, en la epidemiología del dolor torácico vamos a encontrar, según una revisión de la BMJ por allá de Estados Unidos, que generalmente el síndrome coronario agudo solo aplica como más o menos un 5% de las causas y que vamos a ver que hay otras causas cardíacas como la insuficiencia cardíaca, las arritmias o las valvulopatías que ya conforman el 70% de los síndromes coronarios agudos. Vamos a ver que solo el 30% de los síndromes coronarios agudos tienen infarto con elevación del ST, que la pericarditis y la miocarditis son más frecuentes en jóvenes que el síndrome coronario agudo, que vamos a tener una disección aórtica, la cual es muy rara, pero tenemos que tener presente que eso siempre va a ser un diagnóstico crítico, y el 50-60% de las causas de dolor torácico van a ser no cardíacas, va a ser un dolor torácico en específico con causas gastrointestinales, como causas pulmonares, o musculoesqueléticas o psiquiátricas. Siguiente, por favor. Vamos a ver que como tal el impacto general es que el, dos motivo, el, ese es el segundo motivo de consulta más común, ya que representa el 5% de las visitas totales al departamento de urgencias, que la edad media del infarto está por arriba de los 60 años, en total siendo un 65 en hombres y 72 años en mujeres, que el manejo el de de los pacientes generalmente se da el 50% de alta y el otro 50% sí se le da una internación en pisos, y que el 2% de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo generalmente se van de alta sin un diagnóstico, cosa que representa un error, ya que esto es muy riesgoso para su vida. Y algo que también ayuda a esta revisión es que estos pacientes tienen 4,7 veces mayor riesgo de un síndrome coronario agudo dependiendo de su condición social. Listo. Ahora vamos a clasificarlo según dolor torácico que amenaza la vida, que sea de origen cardíaco y origen no cardíaco. Origen cardíaco vamos a tener síndrome coronario agudo, taponamiento cardíaco y miocarditis. Y de origen no coronario vamos a tener disección aórtica, tromboembolismo pulmonar, neumotórax y úlcera péptica perforada. Ahora, vamos a ahondar un poquito en radiografía de tórax. Ahora, en cuanto a la parte de cómo funciona la radiografía, vamos a ver que se somete al paciente a una dosis de radiación no muy alta. Bueno, que pues generalmente los radiólogos sí tienen que protegerse ya que ellos trabajan en esto, por eso que se protegen, no es porque sea como tal tan tóxica como generalmente se pensaría. ¿Y en qué consiste? Consiste en que tenemos un aparato que es el emisor de rayos X, que generalmente se sitúa, dependiendo de si el paciente está de espaldas o de frente, a un 80 del paciente generalmente se puede situar. Y detrás está el chasis o está la placa que recibe la imagen. Entonces, pues, aquí podemos ver en la foto, en la animación 3D, cómo el paciente se coloca frente a un chasis que recibe toda la radiación
Y en las imágenes las vemos como tal en negativo, como si fueran una foto en negativo, porque lo que está haciendo, digamos, los objetos sólidos, podría ser los huesos del paciente, la clavícula, la columna vertebral y los discos, son lo que obstruyen que el rayo cruce hasta el otro lado del chasis. Entonces, eso generalmente es lo que se va a notar más, pero básicamente esto es cómo funciona la radiografía en función básica. Ahora, ¿cómo vamos a leer una radiografía? Para leer una radiografía tenemos varios criterios. Los principales como tal son cinco que se reducen en la memotecnia PIRMA o prima, como le quieran llamar. Hay unos que ya le añaden el PIRMACA o demás, pero pues es básico que para las personas que están en básicas les puede funcionar es la parte del PIRMA, que es el PIRMA. Como tal, son cinco factores que tenemos que tener en cuenta para revisar si una radiografía está bien tomada o si debemos repetirla. ¿Qué tal? Como tal es la penetración, la inspiración, la rotación, la magnificación y la angulación. Estas cinco palabras suenan como si no tuvieran nada que ver, pero en realidad todas son indicadores de cómo está bien tomada o mal tomada una radiografía. En la parte de la penetración, ¿cómo lo evaluamos? Pues bueno, generalmente en una radiografía de tórax tenemos que observar el corazón, como se ve en esta, y la columna, pero la columna no se puede ver como si no tuviera algo al frente. ¿Cómo así? Generalmente para saber que una radiografía está bien penetrada la tenemos que clasificar en tres. Una penetración adecuada, hipopenetrada o hiperpenetrada. Si está hiperpenetrada, vamos a ver los discos de la columna vertebral como si el corazón no estuviera ahí, como si lo estuviéramos viendo directamente. Si estuviera hipopenetrada, como tal, no podríamos ver la parte entre los discos intervertebrales, sino veríamos una mancha. No se vería también la parte que conforman el espacio que está entre los discos. Y si está penetrada de forma adecuada, podemos verlo como en esta imagen, que se ve el corazón y atrás se ve la columna, pero no se ve como si estuviera en HD, por decirlo de alguna forma. Si queremos ver la parte de la inspiración como tal se mide contando las costillas. Deben ser mínimo 8 o 9 de forma anterior y 10 de forma posterior. Si no contamos con ese número completo o con el número como debería estar, podemos afirmar que está mal inspirada la radiografía. Y la parte de la rotación, tenemos que ver las apófisis espinosas de las clavículas, más o menos, o sea, estos puntos de las clavículas, que ambos estén equidistantes del esternón, que ambos estén a la misma distancia para saber que el paciente está totalmente de frente y que no está rotado hacia un lado, rotado hacia el otro, y eso nos permite tener mayor precisión a la hora de analizar magnificación de tamaños en tamaño de órganos. La parte de la magnificación, tenemos que tener presente que cuando el paciente esté en una radiografía antero-posterior, generalmente el corazón se puede ver más grande de lo que en realidad es, ya que está más cerca de la luz que si estuviera posterior anterior. La parte de PA o AP. Ok, esa es una muy buena pregunta. No sé, la tuviera si la resolvemos ya o esperamos al final para responder las dudas. Al final, ok. Al final te respondemos la pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Como tal, la parte de la angulación, que ya vendría siendo lo último, pues generalmente la clavícula tiene una configuración como en S la parte distal se tiene que sobreponer más o menos a la tercera o cuarta costilla. Y si no vemos que eso ocurra, podemos afirmar que la angulación de la radiografía es inadecuada. Ya, siguiente. Listo. Entonces, ya teniendo esa introducción de cómo interpretamos una radiografía, qué es una radiografía, vamos a ahondar en patologías que amenazan la vida, que pueden generar dolor torácico, que en urgencias podemos identificar rápidamente con una radiografía. ¿Listo? Entonces, como tal, un neumotórax. Nosotros sabemos que a nivel pulmonar, nosotros vamos a tener tanto pleura parietal como pleura visceral. Ellas no van a estar completamente juntas, pero sí van a tener una cavidad virtual en la cual va a discurrir el líquido pleural. ¿Listo? ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos que ese espacio aumenta porque es ocupado por aire, eso lo vamos a ver proyectado en la radiografía. Es muy importante tener en cuenta que lo que nos estaba explicando Samuel, cuando los rayos entran, dependiendo las densidades que tengamos, ay, perdón, escuché como un rebote. Dependiendo de las densidades que tengamos, entonces si es aire, si es agua, si es hueso, si es tejido, si es metal, vamos a tener diferentes tonalidades. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos completamente aire, vamos a ver que se va a ver negro. ¿Listo? Este término en radiografía se va a conocer como radiolúcido.
Entonces, en neumotórax lo que estamos hablando es que vamos a tener ocupación de esa cavidad pleural por aire. ¿Listo? Entonces, nosotros como tal, digamos en estas imágenes, podemos ver comparativamente entre hemitórax derecho y hemitórax izquierdo cómo tenemos esa radiolucidez o cómo se ve negro un pulmón comparándolo con el otro. ¿Listo? Igual en esta siguiente imagen. Entonces aquí vemos cómo todo este pulmón derecho está completamente radiolúcido comparativamente con este, en el cual alcanzamos a dislucidar vasculatura y también parenquima pulmonar. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante para tenerlo en neumotórax. Ahora, en edema pulmonar, ¿qué sucede? Nosotros sabemos que los alveolos va a ser esa parte fundamental del pulmón que nos va a ayudar con el intercambio gaseoso. Los alveolos van a estar llenos por dentro de aire. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos edema pulmonar, los alveolos van a cambiar y ya no van a estar llenos de aire, sino vamos a tener líquido. ¿Listo? Como tal, el líquido lo vamos a ver de diferente color, se va a ver blanco. ¿Listo? Como lo vemos acá, un poco blanco, un poco gris, eso lo podemos conocer como radiopaco. ¿Listo? En edema pulmonar hay muchísimos signos que podemos identificar en una radiografía de tórax. Uno de ellos es el patrón de alas de mariposa que podemos ver acá. ¿Listo? Y pues aquí en esta radiografía también podemos ver eh, toda la cantidad de edema pulmonar que tenemos. Ya vamos a hacer una distinción muy diferente entre edema pulmonar y neumonía porque a veces se podría tender a confundir. Listo, entonces ahora vamos con la neumonía y sus complicaciones. Como tal, la neumonía vamos a ver que se pueden observar, en ese caso, consolidaciones. Para saber cómo es una consolidación, tenemos que tener en cuenta que en radiografía, pues está la parte de los patrones claros y los patrones oscuros, que en este mundo todo se va a invertir. Entonces, izquierda es derecha, derecha es izquierda, blanco es opaco y opaco es lúcido. Entonces, si tenemos algo oscuro, va a ser algo lúcido, y si tenemos algo claro, va a ser algo opaco. Algo claro, en este caso podemos ver que hay algo claro en la parte superior del pulmón que vendría siendo ¿qué? Una opacidad, porque lo claro es opaco aquí. Entonces vemos radiopacidades que están en la parte del segmento superior del pulmón derecho y ahí ¿qué es eso? Ahí es que podemos observar la neumonía. Eso se llama consolidación. ¿Qué es una consolidación? Cuando podemos observar acumulación de fluidos y demás, pero tiene que tener una clave y es algo que llamamos broncograma aéreo. El broncograma aéreo es como una red, por si quieren llamarlo una telaraña, que se podría ver detrás de esa mancha blanca. Entonces, si podemos ver eso, es una consolidación. Si no, tiende a ser más una telectasia. Que una telectasia es como cuando se pegan dos hojas de papel, que en este caso serían las hojas de tejido pulmonar, los alvéolos se pegan, como si fueran dos hojas de papel mojadas. En este caso, aquí vemos una consolidación porque podemos ver broncograma aéreo. Y en el segmento superior del pulmón izquierdo podemos ver algo que se llama unos niveles hidroaéreos, que es básicamente cuando se ve súper negro, se ve más oscuro de lo que debería ser, que en este caso alguien puede poner en el chat si eso negro sería algo radiopaco o radiolúcido. Bueno, eso sería algo radiolúcido como tal, pues sé cómo se ve más oscuro. Recordemos que en radiografía todo se invierte. Si quieres pasemos a la siguiente, que vendría siendo la parte de una complicaciones de la neumonía. Cuando hablamos de neumonía multilobar, ¿qué se refiere? A que es una neumonía que está en varios lóbulos de los pulmones, porque los pulmones se dividen en lóbulos anatómicamente. Entonces vamos a ver qué consolidaciones, esos patrones que son como nubes, como bolitas de algodón, pero van a estar súper diseminados porque van a estar en muchas partes de muchos lóbulos del pulmón. En este caso tenemos pulmones. Y de pronto algunos se preguntarán qué son todas esas líneas que se ven por encima como si fueran cables o rayones que alguien hubiera puesto. Bueno, como tal, esta es una radiografía de un paciente del 2022 que estaba con COVID. Entonces, como pueden imaginar, un paciente que estaba en UCI y los pacientes de UCI generalmente están cableados por muchas partes, con muchos catéteres y demás. Entonces, cuando vean cosas extrañas como, digamos, puedes enfocarlo, por favor, eso que está en el segmento medial del pulmón derecho, esa mancha, esa radioopacidad en la esquina. Ahí más o menos, correcto. Eso, pues cuando dan manchas así, después son generalmente catéteres metálicos, electrodos, cositas así. Entonces, por esas cosas no nos deberíamos preocupar, porque pues en pacientes que estén así, como en UCI, se puede observar. Muchas veces van a ver eso en las radiografías y son los electrodos y demás. No es que tengan un marcapasos ahí metido, que también se podría ver así,
pero en este caso la neumonía multilugar, por eso se ve así. Siguiente. El empiema como tal, ya hablamos de un pulmón que está lleno de líquido, está con un nivel de líquido impresionante. ¿Y qué podemos ver ahí? Algo que se llama signo de la silueta. ¿Qué es el signo de la silueta? ¿Por qué hay tantos signos con tantos nombres en radiografías? Porque así es que es más sencillo muchas veces identificar enfermedades. Entonces, en este caso podemos ver un signo de la silueta. ¿Cómo es el signo de la silueta? Básicamente tenemos la silueta cardíaca, en este caso, que no la podemos observar porque hay líquido en ese mismo plano. Hagamos de cuenta que es como un dibujo animado en 2D. Entonces, si una cosa se pone delante de otra, la tapa. Entonces, si la tapa, ya no la podemos ver. Entonces, ya no podemos ver la silueta cardíaca porque el líquido está tapando esa silueta. Ese es el signo de la silueta. Y en el caso del empiema, que es una complicación de la neumonía, podemos ver el pulmón lleno de líquido, que es el pulmón derecho. Si lo logran ver, el pulmón está a la mitad blanco y la mitad negro. Lo blanco como tal es líquido, porque así se ve el agua o líquido en general en las radiografías. Siguiente. Ahora con un absceso pulmonar, un absceso como tal ya no es agua, un absceso ahora se trata de pus. ¿Y cómo se vería? Si en el pulmón derecho, más hacia el segmento inferior, podemos ver una mancha grande que parece un lente de contacto adherido hacia la región costal externa lateral. Ese es el absceso. Generalmente lo diferenciamos porque de cuando es un derrame pleural o un derrame de líquido, el líquido se mueve mucho, el líquido es como agua. Si yo me agacho, el agua se mueve. Si el paciente está parado, el agua va a estar al fondo del pulmón del paciente. Si el paciente se acuesta, se va a distribuir a lo largo del pulmón. Con el absceso no necesariamente pasa eso, porque como podemos ver, el absceso aquí tiene un diseño como de un lente de contacto o como de un tazón. Entonces eso nos puede ser útil para diferenciarlo muchas veces. Siguiente, por favor. Ahora con la parte del derrame pleural, el derrame pleural suele ser asociado también a complicaciones o puede ser por traumas, pero más que nada complicaciones. O de nuevo, es que el pulmón se llena de líquido y como les acabo de explicar anteriormente, se puede confirmar, digamos, con una radiografía lateral. Si el paciente está en UCI, pues acostado se le toma una lateral y puede que se ve que hay un movimiento de líquido, pero pues va de nuevo. El paciente está con el pulmón, que el pulmón es radiolúcido, y es cuando uno mira la parte de abajo, que es donde se acumula el líquido por la gravedad, el paciente se ve totalmente blanco, radiopaco, full radiopaco, y se ve el borramiento de la silueta pulmonar, el signo de la silueta, ese borramiento de la silueta cardíaca, se ve completamente lleno de líquido. En ambas se puede observar ese sí. Listo, chicos. Entonces, pues como para cerrar un poco lo de radiografía, siempre es muy importante basarnos en la clínica y con los síntomas y signos que tenemos en nuestro paciente. ¿Listo? Ahora, vamos con ecografía. Rápidamente vamos a hablar un poquito de cómo funciona la ecografía y vamos a hablar de algunos protocolos. Entonces, es muy importante entender que la ecografía va a funcionar con este aparatico de acá que se llama un transductor. ¿Listo? Él va a generar unas ondas. Vamos a colocarlo encima del tejido con un gel especial que lo que va a permitir es que las ondas atraviesen el tejido y dependiendo con lo que se encuentren va a generar un eco, que es lo que luego se va a devolver y nos va a generar una imagen. ¿Listo? Vamos a tener principios físicos de reflexión, refracción, absorción y dispersión. Ahora, tenemos muchos tipos de transductores, lineal, convexo, sectorial. Podemos usar cualquiera, depende de lo que nosotros queramos, si queremos mayor o menor profundidad, si queremos mayor o menor detalle, ¿listo? En terminología es muy importante, así como nos dimos cuenta que en radiografía teníamos que si era radio opaco, radio lúcido, aquí vamos a hablar también de terminología para hablar de ecografía. Entonces, cuando hablemos de anecoico, va a ser algo que es negro, ¿listo? Todo lo que sea líquido se va a ver de color negro. Hipoicoico va a ser gris oscuro, generalmente todo el tejido, ¿listo? E hiperecoico perdón, el hueso y también aire. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de algunos protocolos para qué nos funcionan y cómo los podemos enfocar en urgencias cuando tenemos un paciente que llega con un dolor torácico, posiblemente que amenace la vida. Entonces, el protocolo Blue significa Bedside Long Ultrasound in Emergency. Este protocolo lo usamos para todo paciente que llegue con una disnea aguda o con insuficiencia respiratoria aguda.
¿Listo? Nos ayuda a evaluar a esos pacientes. Entonces, cuando un paciente nos llega a urgencias con una sintomatología así, nosotros obviamente hacemos toda historia clínica, anamnesis, examen físico y nos podemos ayudar de este protocolo. En este protocolo vamos a evaluar 3 partes en hemitórax derecho y 3 partes en hemitórax izquierdo. ¿Listo? El punto superior nos vamos a basar en la línea medio clavicular, en segundo o tercer espacio intercostal. El punto bajo va a ser línea medio axilar entre quinto y sexto espacio intercostal. Y el punto PLAPS va a ser en la línea axilar posterior entre la 10ª y 11ª costilla. ¿Listo? Entonces, aquí más o menos tenemos una imagen de lo que vamos a poder evaluar. Si nosotros recordamos, es muy importante saber que los pulmones van a tener diferentes lóbulos, que el pulmón derecho vamos a tener un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El pulmón izquierdo solamente vamos a tener 2 lóbulos, superior e inferior. Si nos damos cuenta, con este protocolo podemos ver casi todos los lóbulos. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a ver qué es lo normal y luego qué es lo anormal. Lo normal es que cuando nosotros tengamos nuestro transductor, coloquemos el gel y nos vayamos, digamos, al primer punto, al punto superior, que hablamos que era línea medio clavicular en segundo o tercer espacio intercostal. Vamos a ver esto. Entonces, primero, tejido celular subcutáneo. Vamos a tener las 2 costillas, ¿listo? Que nos van a generar una sombra. Y luego vamos a tener las 2 pleuras, la pleura parietal por encima y la pleura visceral por debajo. ¿Listo? Este se conoce como el signo de murciélago. Eso es normal de ver. Es muy importante que recordemos que las pleuras, como hablábamos, siempre van a tener un líquido y siempre, cada vez que el paciente o la persona respire, vamos a tener un deslizamiento entre las pleuras, el cual podemos ver en estos videos. ¿Listo? Aquí podemos ver cómo tenemos ese deslizamiento pleural. Eso es completamente normal de ver. ¿Listo? Igual aquí podemos ver cómo tenemos ese deslizamiento pleural. Eso es normal. Eso nos indica que tenemos un pulmón que está bien, unas pleuras que están bien. En el modo M también podemos ver un signo que se llama el signo de la playa. ¿Listo? Entonces nosotros con nuestro ecógrafo ponemos el transductor, se pone el ecógrafo en modo M y podemos observar varias cosas. Entonces podemos ver que aquí vamos a tener, lo diferencian como cielo, océano y playa. ¿Listo? Vamos a ver esa diferencia entre como esos códigos que vamos a tener. ¿Listo? Ahora, vamos con un caso clínico. Un paciente de 25 años con dolor torácico súbito en hemitórax derecho y disnea iniciados mientras hacía ejercicio. Al examen físico nosotros encontramos que el paciente está taquipnéico con disminución de la expansión torácica derecha y abolición del murmullo vesicular en ese lado. Perdón, con hipersonoridad a la percusión y está desaturado. Cuando nosotros vamos a evaluarlo con el ecógrafo, nos damos cuenta que tenemos este patrón, ¿listo? Muy diferente al que nosotros teníamos, que era de cielo, océano y playa, ¿listo? Vemos que todo está exactamente igual y no podemos dilucidar. Este se conoce como el signo de código de barras y es muy sugestivo de neumotórax. También el neumotórax lo podemos evidenciar cuando tenemos ausencia del deslizamiento pleural o pues lo que estábamos hablando del código de barras. Ahora, vamos a tener las líneas A y las líneas B. Vuelve y juega, lo mismo, el mismo principio. Tenemos nuestras costillas, tenemos la sombra, vamos a tener tejido celular subcutáneo, vamos a tener el movimiento y deslizamiento pleural y vamos a tener unas líneas que vamos a ver acá que se conocen como las líneas A. Esas líneas A son normales de ver y lo que nos indican es como, sí, es como el estado alveolar del tejido pulmonar. ¿Listo? Entonces es completamente normal verlas. Y las líneas B son normales siempre y cuando sean de 2 a 3. Si son más de 3, ya son anormales y pueden ser sugestivas de edema pulmonar. ¿Listo? Ahora vamos con un caso clínico. Una paciente de 68 años con antecedente de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca que nos consulta por disnea súbita, ortopnea y tos con expectoración espumosa rosada. Al examen físico nos damos cuenta que la paciente está taquipnéica, con estertores crepitantes bilaterales y desaturada.
También evidenciamos ingurgitación yugular y edema en miembros inferiores. Muy posiblemente vamos a ver qué tiene esta señora. Entonces, cuando nos damos cuenta, tenemos el mismo patrón que estábamos viendo antes, que era aquí de las líneas B, listo, que se ven como colas de cometa. Tenemos más de 3, lo que nos indica que podríamos estar cursando con un edema pulmonar. Muy probablemente esta señora estaba cursando con un edema pulmonar por su antecedente, muy probablemente de origen cardiogénico. Ahora vamos con el punto PLAPS, que es lo que yo les contaba que evaluamos aquí en línea axilar posterior en 10º a 11º espacio intercostal. Entonces nosotros acá vamos a ver tejido pulmonar, vamos a ver el diafragma que nos va a separar de cavidad torácica de abdominal, vamos a ver hígado, riñón, esto del lado derecho, y vamos a ver la columna vertebral. Muy importante que recuerden siempre que la columna vertebral solo se debe ver hasta la línea del diafragma, porque si se ve más por encima, nos tenemos que preocupar. ¿Listo? Y ahora del lado izquierdo vamos a tener exactamente lo mismo, solo que pues acá ya no vamos a tener hígado, sino que vamos a tener el vaso. ¿Listo? Ahora, vamos a tener un caso clínico de un paciente de 60 años que consulta por fiebre 38.5, tos productiva con esputo amarillento y disnea de 3 días de evolución. Al examen físico nos damos cuenta que el paciente está taquipnéico con estertores crepitantes en base pulmonar derecha y no está desaturado. Cuando nosotros vamos a evaluarlo, nos damos cuenta y evidenciamos que sí tenemos nuestras 2 costillas, que sí tenemos nuestra línea y nuestro deslizamiento pleural, pero está incompleto. No sé si se dan cuenta. ¿Qué es sugestivo de eso? Eso es muy sugestivo de una consolidación. ¿Listo? Y adicionalmente, no solo con eso nos podemos guiar para pensar en una consolidación, sino también cuando tenemos que el tejido pulmonar, cuando lo evaluamos en el punto PLAPS, vemos que no se diferencia casi del hígado y que se parece mucho al hígado. Eso se conoce como signo de hepatización pulmonar y eso es muy sugestivo de neumonía. ¿Listo? Ahora, vamos con los últimos casos clínicos para ahondar en protocolo Blue. Paciente de 65 años que consulta por disnea progresiva y dolor torácico pleurítico de una semana de evolución. Al examen físico presenta disminución del murmullo vesicular, matidez a la percusión y disminución de la espación torácica en base pulmonar izquierda. No está desaturado. Cuando nosotros ponemos el ecógrafo en el punto PLAPS, nos damos cuenta que sí, acá está el diafragma, sí, acá está hígado, pero pues acá nos damos cuenta que se ve que el pulmón está casi que flotando y vemos que está entre un líquido como pues en algo anecoico, algo que está negro. Entonces nosotros pensamos que posiblemente podría estar cursando con un derrame pleural. Aquí 2 cosas importantes. Tenemos 2 signos muy importantes. Uno es el signo señal de medusa, que es cuando vemos cómo queda el pulmón prácticamente que flotando dentro del derrame. Y aquí el signo de la columna vertebral, que era muy importante, que yo les decía que siempre, nunca teníamos que ver que la columna se viera más arriba del diafragma, o si no, eso es muy sugestivo de derrame pleural. ¿Listo? Entonces, como para sintetizar un poco y pues que cuando ustedes si más adelante desean estudiar un poco más a fondo el protocolo Blue, sepan más o menos cómo ubicarse y pues que ya tienen un poco de idea de esto. Uno siempre debe ver, ¿hay o no deslizamiento? Ya sabemos cómo identificar si hay o no deslizamiento. Luego nosotros vemos, ¿hay o no líneas B? Que ya sabemos identificarlas, o hay o no hay líneas A. De igual manera, si está abolido o no el deslizamiento pleural, ¿listo? Y ahí ya podemos empezar a desplegar en diferentes patologías que puedan causar disnea en el servicio de urgencias. Ahora vamos con el protocolo FATE. El protocolo FATE traduce Focus Asset Transthoracic Ecography. Entonces, ¿qué sucede? Este protocolo es exclusivo y nos va a ayudar a evaluar un paciente a nivel cardíaco, ¿listo? Entonces, un paciente que llega a urgencias con sintomatología de dolor torácico muy sugestivo de origen cardíaco, ¿listo? En diversas situaciones clínicas podemos usarlo como inestabilidad hemodinámica, paro cardiorrespiratorio, también se podría llegar a usar en disnea si se piensa que es de origen cardíaca, sospecha de taponamiento cardíaco y sospecha de TEP masivo.
¿Listo? Vamos a tener, al igual que en el protocolo, lugares específicos donde vamos a posicionar nuestro transductor para lograr ver diferentes ventanas y evaluar el corazón desde diferentes ángulos. Ahora, vamos a tener el subcostal, 4 cámaras, que aquí lo pueden evidenciar, pues así sería la imagen de, como de ilustrativa y así se vería. ¿Listo? Entonces, ventrículo derecho, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y pues con sus respectivas válvulas. ¿Listo? Apical, 4 cámaras, exactamente igual. Acá lo que sí es que saber dónde debemos posicionar el transductor, ¿listo? Para poder evidenciar cada ventana. El parasternal eje largo. Este es muy importante porque si se dan cuenta, antes solamente veíamos las 4 cámaras, sí podíamos ver un poco de las válvulas, pero aquí logramos ver parte de la aorta, ¿listo? De la comunicación de ventrículo izquierdo con la aorta. Y el parasternal eje corto, que aquí solamente nos permite evaluar los ventrículos, ¿listo? Izquierdo y derecho. Y las vistas pleurales. Ahora, vamos rápidamente con un caso clínico para aterrizar un poco todo esto. Tenemos un paciente masculino de 58 años que consulta por disnea progresiva y dolor torácico que mejora al inclinarse hacia adelante desde hace 3 días. Al examen físico nos damos cuenta que tiene una tensión arterial de 90/60, está taquicárdico, tiene ingurgitación yugular y tiene ruidos cardíacos velados. ¿Listo? Cuando nosotros le hacemos el protocolo FATE en la cámara subcostal de 4 cámaras, nos damos cuenta y evidenciamos esto. Entonces sí, vemos las cavidades cardíacas, pero aquí nos damos cuenta que alrededor de la cavidad cardíaca, que se supone que está el pericardio, y pues que sí hay un, como, eso lo tenemos que tener en cuenta, está el corazón y pues está el pericardio que lo va a rodear, pero nos damos cuenta que hay algo que está ahí entre el pericardio y el corazón, que está de color negro. Nosotros hablamos que lo que sea de color negro se denomina anecoico y muy sugestivo de que sea algo líquido, ¿listo? Entonces, muy probablemente podemos estar frente a un derrame pericárdico que pues nos explica toda la clínica que tiene sí, nos explica la clínica que está cursando el paciente. Ahora, es muy importante saber diferenciar entre un derrame pericárdico versus un derrame pleural. ¿Cómo lo podemos hacer? En esta imagen ilustrativa podemos ver cómo nuestro punto de partida va a ser la aorta descendente. ¿Listo? Todo lo que esté por encima de la aorta descendente vamos a considerarlo un derrame pericárdico. ¿Listo? Y todo lo que esté por debajo de la aorta descendente ya lo vamos a considerar como un derrame pleural. ¿Listo? Esto es como en la imagen esquemática, ya lo vamos a ver en una imagen de la vida real. Entonces, igual, acá tenemos la aorta descendente y aquí nos damos cuenta que superior tenemos esa imagen anecoica que corresponde a una efusión o un derrame pericárdico, y por el contrario acá tenemos la aorta descendente y vemos aquí cómo tenemos la efusión pleural. Listo, muchachos. Ahora vamos con el protocolo Roche. ¿Cómo se toma y qué es el protocolo Roche? Un paso a la vez. Primero, ¿cómo se toma? Recordemos que la radiografía, salvo que sea un paciente que esté en UCI, generalmente se toma de pie. La ecografía, generalmente acostado. Esta se toma con el transductor sectorial. ¿Y a qué se refiere la palabra Roche? Porque el protocolo se llama así. Pues se llama así porque el nombre largo del protocolo es Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension. Entonces, ¿qué es? Es una evaluación ecográfica diseñada para hacerse la cabecera del paciente, o sea, ahí mismo donde está el paciente sin llevarlo a sala ni ningún lugar, para identificar la cosa del shock indiferenciado. Si llega a urgencias un paciente que está choqueado y no sabemos por qué, le hacemos Roche, protocolo Roche. ¿Cómo se lo hacemos? Ya vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el Roche? Se hace algo que se evalúa con el High Map. ¿Qué es el High Map? Corazón, vena cava, Morrison, o sea, la cavidad abdominal, aorta y neumotórax. Y entonces, ¿por qué tiene la P? Porque en inglés neumotórax lleva P al principio. Vamos a evaluar la función de bomba, corazón, tanque volemia y tuberías, que es vasos y pulmón. Entonces, vamos a profundizar más que nada aquí en esta charla, en la parte del corazón. Siguiente, por favor. Ya que pulmonar, pues bueno, se explica un poco en nosotros. Todos los protocolos del Roche, el FATE, el Blue están bastante correlacionados. Entonces, aquí vamos a profundizar más que nada en el corazón. En esta imagen podemos observar dónde se debería poner el ecógrafo para evaluar cada una de las partes de la hemotecnia del high map del corazón, de la vena cava, del Morrison, que es la cavidad abdominal, de la aorta y del neumotórax. Siguiente.
HiMAP con H de corazón. Y colocamos el V de la cardio por un cameo. Pues, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a responder tres preguntas principalmente. ¿Hay derrame pericárdico? ¿Cómo está la función sistólica ventricular? ¿Cómo está la contractilidad? Y signos de hipertensión pulmonar. ¿Los vemos? ¿Cómo está la relación entre los dos ventrículos? Esto se va a ver mediante estas cuatro ventanas. Si quieres, devuélvelo y volver a poner para que se vea el video. Listo, entonces ahí está la ventana para esternal largo, para esternal corto, apical y subsifoideal. Entonces ahí está la referencia anatómica y el video de cómo se ve, pero igual más adelante vamos a seguir viendo para que no nos perdamos. Siguiente. Entonces vamos a arrancar con un casito. ¿Cuál es el paciente masculino de 19 años que tiene extraído por una riña, emergencias, ingresa con, con presión de 70-40, taquicárdico con 130 latidos por minuto, yugulares distendidas, los cardíacos casi imperceptibles, está estuporoso y con piel fría? Entonces vamos a tomar el protocolo Roche. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos aparece en el protocolo Roche? Si hay derrame pericárdico. Entonces, ¿qué vamos a buscar para saber si hay un derrame pericárdico? Vamos a buscar un espacio, como decía Lau, anecoico, o sea, que no haga eco, por mal que suene, va a ser negro, 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 que eso que nos indica hay líquido, hay agua, o lo que sea que haya, hay algo que es líquido y está en ese punto. En este caso podemos ver con el trazado amarillo que está en la cavidad del corazón, entonces podemos ver una pericarditis. Que si encontramos líquido necesariamente es un taponamiento cardíaco, no, no necesariamente. Para el taponamiento cardíaco tenemos la triada Beck, que si se acuerdan es hipotensión, ruidos cardíacos disminuidos y disfunción yugular, que tenga las vías de cuello así, que se le noten un montón. Eso sí nos sugiere un derrame pericárdico completamente. Pero el Roche es lo que nos lo puede confirmar. El Roche no lo descarta, no lo confirma, pero nos puede sugerir. Entonces ahora sí vamos con el siguiente caso. Eh, Antes de eso, sí, podemos observar que el derrame pericárdico, a diferencia de otras cuestiones del high map, se puede observar en todas las ventanas. Entonces, llega el paciente, le veo eso anecoico ahí, fue madre, tiene agua, ¿qué voy a hacer? Se lo busco desde 1, 2, 3, desde las cuatro cavidades que vimos al principio del rush. Si lo encuentro en uno, lo busco en las cuatro. Ahora sí, siguiente caso. Vamos con el caso 2. Paciente de 70 años, llega a urgencias, los familiares dicen, no, es que se puso mal de un momento a otro, está re pálido, sudoroso, respira con mucha dificultad, le tomamos la atención, está en 70-40, lo escuchamos con el fonendo y los pulmones suenan húmedos, suenan con estertores. ¿Qué es estertores para, pues, si no estamos familiarizados con eso? Es que le escuchamos el pulmón a la persona, le pedimos que, y cuando está respirando suena como burbujeos en el pulmón, no suena como, sino suena como un burbujeo. Lo van a escuchar después, lo pueden buscar en YouTube. Siguiente. Entonces, ¿qué podemos escuchar en esta persona? ¿O cómo vamos a evaluar esta persona? Pues bueno, recuerden que les dije que vamos a evaluar la parte de la función sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Cómo vamos a evaluarlo? Idealmente en el parestenar largo, que es el que se ve mejor. Lo vamos a evaluar el endocardio, el engrosamiento del endocardio y el movimiento septal del velo mitral. ¿Qué es todo esto que vamos a evaluar? ¿Qué es todo este palabrerío? ¿Qué es todo esto? Vamos a averiguar. Siguiente. Entonces, primeramente vamos a hablar de la excursión del endocardio. Aquí podemos ver dos fotos y un video, pues ahí están las dos para que se entienda mejor y el gráfico en 2D por si no se ve muy bien en el ultrasonido. Vamos a ver cómo las paredes del endocardio se engrosan y luego se vuelven a adelgazar para saber si cómo está la contractilidad, la función sistólica de contractilidad del ventrículo izquierdo. Si esto está disminuido, si está aumentado, nos va a sugerir otras patologías o si está normal. En la imagen que podemos, en el video que podemos ver a la derecha está normal y en las imágenes que podemos ver a la izquierda está normal. Entonces en esas imágenes lo ideal es que se pueda ver ahí con las flechitas y todo, que arriba está súper delgadito y abajo ya se engrosa. Entonces lo ideal es que vaya de la imagen de arriba a la de abajo, arriba, abajo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces vamos a ver siguiente cómo se vería si estuviera, por ejemplo, engrosado o si estuviera aumentado. Si estuviera aumentado, vamos a observar que la imagen, o sea, como podemos ver, el cambio no es tan notorio porque ya de per se en el estado basal está súper, súper grueso y eso nos puede sugerir patologías como, por ejemplo, una endocarditis o demás, pero vamos a ver qué nos sugiere en este caso. Si quieren, vamos a la siguiente, que se ve mejor lo otro que dije que vamos a evaluar, que es la parte del movimiento septal del velo mitral. ¿Qué significa ese palabrerío? Básicamente, las válvulas del corazón se abren y se cierran, tienen varias válvulas y esas válvulas tienen velos. El velo se abre, se cierra, se levanta, se cierra. Podemos ver en esa imagen que primero está cerrado y luego está abierto. Tiene que prácticamente chocar con el endocardio. Si no se levanta para chocar, entonces estamos viendo que hay una disfunción valvular, una disfunción diastólica. El paciente no está eyectando la sangre bien. ¿Cómo lo podemos ver? Siguiente. Vamos a ver que se puede ver disminuido. Entonces, como podemos ver ahí, a diferencia de la imagen de la anterior, el velo no choca con el endocardio. Se levanta hasta un poquito nomás y ya, no se levanta más. Y de hecho, si ponen atención en esta imagen de acá, vamos a ver que las paredes del endocardio no se engrosan ni se adelgazan, sino que se mantienen ahí, se mantienen súper delgadas, la actividad está disminuida y el velo casi no se levanta hasta acá. Se levanta un tris nomás y eso significa que la actividad sistólica del ventrículo izquierdo del corazón está disminuida, así es como se vería.
Ahora, ¿cómo se vería si estuviera aumentado? Siguiente. Si estuviera aumentado, ahí podemos ver todo lo contrario. Todo es un caos, todo se mueve, se choca lo que no se debería chocar, se cierra lo que no se debería cerrar. Entonces las paredes del endocardio vamos a ver que ya están aumentadas de grosor y cuando se aumenta aún más, estas paredes chocan, casi podemos ver como si se cerraran. Entonces, si vemos que las paredes se chocan, que eso no debería pasar, si las paredes del endocardio se chocan, de ley podemos decir que ese corazón está hiperdinámico. Es lo que utilizamos para ver si el corazón está en estado hiperdinámico. Las paredes del endocardio se chocan, no se agrandan, sino que directamente se chocan, porque depende del estado va a ser tan grandes y al engrosarse se chocan directamente. Siguiente. Vamos con el caso 3. Llevamos 3 casos, vamos volando. Paciente masculino de 55 años, obeso, con antecedente de cirugía de cadera hace 10 días. Ojo, cirugía reciente, eso es un antecedente de importancia. Ingresa traído por familiares tras síncope en casa. ¿Qué es el síncope? Pues, puchica, le dio la pálida, se desmayó, en menos de 3 minutos ya recuperó la conciencia. Eso no es un desmayo porque el desmayo es más largo, el síncope es, se cae, pierde la conciencia y se levanta, sin ninguna otra cosa aparente. En urgencias llega, le tomamos la atención, 75-40 es tipo tenso, saturando 82, bajito, debería saturar normalmente por arriba de 90, 92, 94, depende de donde lean. La FIO2 está al 50%, está cianótico, está azul y está somnoliento. El paciente está que se duerme. Siguiente. Aquí, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Aquí lo que tenemos que evaluar es la relación tamaño ventricular. ¿Pero qué es la relación tamaño ventricular? Por favor, en español, en cristiano. Pues bueno, tenemos que recordar que el corazón tiene dos cavidades ventriculares, una derecha y una izquierda. La derecha tiene la circulación menor. La circulación menor llega a los pulmones. La mayor, que es el del izquierdo, va a todo el cuerpo. Entonces, si yo voy a mandar sangre a, no sé, 30 centímetros, que está el pulmón máximo, poniendo un ejemplo, pues obviamente no voy a requerir una bomba que haga tanto esfuerzo. Pero si yo voy a bombear sangre a todo el cuerpo, a todos lados y superar toda la presión de las arterias, pues debo tener una cavidad más grande, más fuerte, que me genere más fuerza para bombear. Entonces, ¿qué es la relación? Siempre que escuchemos relación en medicina en cualquier lugar, va a ser división. Una división entre dos cosas. La relación del tamaño ventricular es la división entre el tamaño de los dos ventrículos. Esta relación normalmente, ¿cómo debería estar? Pues que el ventrículo izquierdo sea más grande que el derecho, por lo que tiene que bombear más sangre, mayor volumen y a más partes del cuerpo a mayor distancia. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones podemos observar que el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen el mismo tamaño. Esto no debería ser así, esto no es normal, esto no es bueno, esto es patológico. Esto se ve más que nada en la apical, en la ventana apical. Si quieren, pues después pueden revisar o rebobinar el video hacia atrás, ver dónde está el apical, que ahí nos permite ver el corazón así, como en la imagen de la izquierda, se ve perfectamente las dos ventrículas, las dos cavidades, las cuatro cavidades de hecho, y podemos tomar casi los diámetros para saber cuál está más grande. Idealmente, el izquierdo debería ser más grande que el derecho. Entonces, ¿cómo podemos saberlo en otras ventanas? Siguiente. En el parasternal corto lo podemos saber con algo que se llama el signo de la D. ¿Qué es el signo de la D? El signo de la D es cuando el ventrículo derecho está tan agrandado que el septo ventricular del corazón, la pared que divide las ambas cavidades, se dobla por la cantidad de presión que está manejando. Entonces se forma literalmente una D en esa cavidad. Como podemos observar en la segunda imagen, hay una D positiva porque literalmente se forma una D, que eso no debería pasar porque la presión no debería ser tan grande. Siguiente. Ahora, ¿cómo unimos todo? Bueno, como tal, las cosas de hecho pueden ser, se dividen en cuatro clases. Las cosas son muchas, pero la clasificación principal está en cuatro. Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Entonces, dependiendo cómo encontremos el corazón, el ventrículo izquierdo, según lo encontremos en el FAS, que es otro protocolo también, según cómo encontremos la aorta y el pulmón, pues vamos a dividirlo en esto. Esta tableta me parece súper útil, súper chévere. Si la quieren revisar después, el video se va a subir a YouTube por si quieren este tema de profundidad o lo necesitan. Esta tabla me parece muy útil y resume el tema muy condensado y muy chévere. Y ya con esto llegamos a la parte de conclusiones. Listo, chicos. Entonces vamos con las conclusiones. Entonces, la ecografía pulmonar nos permite un diagnóstico rápido, dinámico y al pie de la cama con alta sensibilidad para patologías como las que pudimos evaluar, neumotórax, edema pulmonar y también derrame pleural. También no hay que dejar de lado la radiografía, como vimos, ya que el tórax continúa, la radiografía de tórax, perdón, es un estudio inicial que tenemos en prácticamente cualquier lugar y es prácticamente el primer estudio que mandamos para la evaluación global del tórax. Adicionalmente, la ecografía suele detectar alteraciones pulmonares antes que la radiografía, especialmente cuando estamos hablando de pacientes críticos. Y hay que tener en cuenta que no debemos dejar la una del lado de la otra, sino que las podemos tener como complementarias, ¿listo? Y las podemos usar en conjunto
para poder dar un diagnóstico con mayor precisión y poder tomar decisiones rápidas y pues que beneficien a nuestro paciente. Estas son las referencias que usamos y pues agradecemos mucho por la atención que tuvimos. Si quedan dudas, podemos resolverlas. Creo que solamente escribieron una por el chat que no resolvimos al principio porque pues la presentación iba quedando un poquito larga, entonces pues creo que alcanzamos a responderla de una vez. Creo que preguntaste cómo hacemos para diferenciar una radiografía que sea PA o AP. Hay dos parámetros importantes, ¿listo? Entonces, uno son las escápulas y la otra van a ser las clavículas, ¿listo? Entonces, cuando estamos frente a una radiografía que sea posterior o anterior, vamos a ver que las escápulas están fuera de los campos pulmonares, no se van a poder evidenciar. Y las clavículas van a estar ubicadas hacia abajo. ¿Listo? Mientras que la AP va a ser todo lo contrario. Las escápulas van a estar dentro de los campos pulmonares y las clavículas van a estar horizontales. ¿Listo? A ver si por acá podemos ver una imagen para que tal vez pudiésemos aclarar un poquito más. De momento, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algo que le gustaría aclarar? También si quieren dejar dudas por el chat de la reunión, ahí también podemos revisar. ¿Listo? Pues creería que no. Entonces, pues muy importante aquí lo que yo les decía, siempre tenemos que ver las clavículas, cómo están, si están horizontales o si están un poco más hacia abajo y siempre ver las escápulas que no estén dentro o fuera del campo pulmonar. ¿Listo? Entonces, pues muchas gracias a todos. eh, Gracias a pues nuestra tutora académica. Bueno, chicos, buenas noches. Felicitaciones por la exposición. Si quieres, puedes poner la imagen donde tenías el derrame pleural ahí de radiografía, que esa es una radiografía AP para que quede claro. Listo. Ahí, miren cómo se ven las escápulas dentro del pulmón. En la En otra, esta. Ajá, en aquí esta se se ve ve. muchísimo más. Entonces es una forma rápida para diferenciar si una radiografía es PA o AP. Y por último, solamente quería hacer una pequeña aclaración. En saber estos protocolos es muy importante. Estos protocolos nos responden preguntas grandes, es decir, los protocolos de ecografía, es decir, hay líquido, no hay líquido, se mueve bien, no se mueve bien, el ventrículo derecho está más grande o más pequeño, pero en ecografía avanzada sí hay forma, por ejemplo, de saber si un derrame pleural está causando un taponamiento cardíaco. ¿Listo? No era el objetivo de la charla, el objetivo de la charla era que pudiéramos identificar que hay ciertos protocolos donde se toman las imágenes, cómo se toman, e identificar si lo tiene o no lo tiene. ¿Tiene líquido? Sí o no. ¿Se mueve el corazón bien cualitativamente, sí o no? O el ventrículo derecho está más grande que el izquierdo, sí o no. Y siempre recuerden que el manejo y la evaluación del dolor torácico es sistemático, es decir, requerimos una historia clínica completa, un examen físico completo, y esto se convierte en una ayuda diagnóstica a nuestra sospecha inicial. Entonces, eso sería para que lo tengan en cuenta. Muchas gracias, felicitaciones a los expositores. Gracias, doctora, y muchas gracias por el apoyo y la ayuda a lo largo de la realización de esta ponencia y exposición. Cualquier duda o pregunta que les haya causar, pues lo pueden dejar por ahí, por el chat también. Listo. Felicitar a Laura y a Samuel, muy buena charla, muy buena revisión. Agradecerle igualmente a la doctora Catalina. Y si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla del día de hoy.